Buen día, hoy estamos por acá con física, con el tema refuerzo de reflexión de la luz en espejos planos. Vamos entonces a reforzar un poquito, hacer un problema un poco más complicados y a aclarar algunos conceptos que me parece que quedaron incompletos. Les doy entonces la bienvenida con una frase que dice así: cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Entonces, chicos, cuando tengan o sientan eh, que no pueden, que no lo pueden lograr, no se desanimen. Crean en ustedes mismos. Y les aseguro que van a resolver cualquier problema, cualquier situación que se les presente. Mucho ánimo. Vamos entonces a repasar un poquito. Recuerden que la luz llega, golpea contra un espejo y rebota. Bien. Cuando la luz entra, a eso le vamos a llamar rayo incidente. Y cuando la luz sale, a eso le vamos a llamar rayo reflejado o rayo de reflexión. Al ángulo con el que entra le vamos a llamar ángulo de incidencia, pero fíjense que es el ángulo que está por arriba de la flecha. Y al ángulo con el que sale le vamos a llamar ángulo de reflexión. Pero fíjense que es el ángulo que está por arriba de la flecha. Por debajo de la flecha los ángulos no tienen nombre. Vamos a ver, se los presento de otra manera. Rayo incidente. ¿Lo ven? Rayo reflectado, es el de salida o reflejado. Aquí tengo la normal, que siempre es perpendicular al espejo. Va a formar acá 90 grados. Acá tendría entonces por arriba de la flecha el ángulo de incidencia y por arriba de la flecha el ángulo reflejado. Entonces, bueno, acá tengo otra presentación. Como pueden ver, acá les muestro. Un espejo es plano, por tanto acá forma 180 grados. ¿Qué significa eso? Bueno, que acá está dividido por la normal. Ok, es decir, que acá hay 90 grados. Y acá hay 90 grados, 90 más 90, 180. Además, tengo una característica bien importante que no pueden olvidar. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, fíjense, son iguales. Son iguales. ¿Ok? Entonces, como el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales, entonces estos ángulos externos también son iguales. ¿Ok? Dicho eso, entonces vamos a resolver algunos problemas ilustrativos. Fíjense que en este caso tenemos dos espejos. Tenemos espejos dobles. La luz golpea un espejo, rebota, golpea con el otro espejo y sale. Entonces, fíjense, vamos a resolver estos problemas. Acá está. Vamos entonces con el primer problema. Vamos a resolver este problema que tenemos acá. ¿Qué me dice el problema? Me dice así. Un rayo luminoso se refleja sobre dos espejos planos. Como se indica, determine la medida del ángulo alfa. Quiero conocer la medida del ángulo alfa. Fíjense que acá me dan algunos tips importantes. Esto que está acá significa que este ángulo es un ángulo recto. Significa que este mide ¿cuánto? 90 grados. Por ser ángulo recto. Muy bien. Listo. 90 grados. Además, según la teoría, les estaba explicando que si este ángulo exterior es 20, entonces este ángulo exterior también debe ser 20, ya que los ángulos exteriores son iguales. ¿Ok? Listo. Ahora bien, fíjense que acá se me forma un triángulo con un ángulo de 90. ¿Cómo se llama ese triángulo? Se llama triángulo rectángulo. Ok, significa que si este es 90 y este es 20, entonces este que está acá debe salir ¿en cuánto? En 70. Muy bien, 70, ya que la suma de ángulos internos de un triángulo son 180. 20 más 70 más 90 serían 180. Pero resulta que este es otro espejo plano. ¿Qué significa eso? Que el ángulo cuando entra y cuando sale forman ángulos exteriores iguales. En conclusión, esto implica
que alfa, ¿verdad? Tiene un valor de ¿cuánto? ¿De cuánto? De 70, porque los ángulos exteriores son iguales. Bien, allí lo tenemos. Hemos resuelto nuestro primer problema. Ahora entonces, vamos con, a ver, con este problema que está acá. Bien. En esta figura mostrada determine la medida del ángulo alfa. Nuevamente me piden el ángulo alfa, pero fíjense que el ángulo alfa está acá y no es 90 grados como en el otro problema. ¿Cuánto será el valor del ángulo alfa? Vamos a ver. Esto es un espejo plano, hacemos el mismo análisis. Significa que el rayo que entra, rayo incidente y rayo reflectado me forman ángulos externos iguales. ¿Qué significa eso? Significa que este ángulo que está acá también tiene valor de 20. ¿Ven? Porque los ángulos externos que forman los rayos son iguales. A ver, ¿qué más tengo por acá? Fíjense, acá el ángulo entra y sale, formando 100. Oye, pero 100 acá en la parte superior. Pero debo recordar, los ángulos exteriores son iguales. ¿Por qué? Porque es un espejo plano. ¿Qué significa esto? Que si ellos son iguales, a ver, la distancia completa, el ángulo completo, de acá hasta acá debe ser ¿cuánto? 180 grados, porque es un ángulo llano. Muy bien, si esto tiene valor de 180 y estos dos son iguales, entonces fácilmente podemos deducir que ambos salen en 40 cada uno. Ahí está, 40 y 40. Muy bien. Ahí está, 40 y 40. Ahora, acá tengo un triángulo. Fíjate que este triángulo entonces tiene ángulo 20, ángulo 40 y ángulo alfa. Pero yo sé que todo triángulo internamente tiene 180 grados. Entonces yo diría, a ver, 20 más 40 más alfa es igual a ¿cuánto? A ver, dime. ¿Es igual a cuánto? A 180, por supuesto. Porque la suma de ángulos internos de un triángulo siempre son 180. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sale alfa? Bueno, fíjate. 20 más 40 son 60. Pasan a restar 180 menos 60 serían 120. Entonces, ¿cuánto es el valor del ángulo alfa? 120 grados. Allí lo tenemos, ¿ves? Vamos entonces con el siguiente problema. ¿Qué me dice el siguiente problema? Tengo también dos espejos planos. Ahí está. Y, oye, este me forma 90 grados. Excelente, entonces ya tengo ese dato. Este que está acá es 90 grados. Muy bien, ya lo tengo. Entonces, a ver. Ángulo que entra, ángulo que sale, ángulo que entra, ángulo que sale. Mira, por acá tenemos un dato importante. Este ángulo que está acá debe ser igual a este ángulo que está acá. ¿Ok? Porque es un rayo luminoso que entra y que sale, así que forma ángulos externos iguales. Significa que este entonces tiene valor de 15 grados. Muy bien. Y como ya yo tenía que esto es un triángulo rectángulo, entonces este ángulo que está acá, ¿cuál debe ser su valor? Su valor debe ser lo que le falta para 180, ¿correcto? O lo que le falta para 90, porque recuerde que internamente suman 180. Acá ya hay 90, acá entonces faltaría 90. ¿Cuánto le faltaría para 90? A ver. 15, ¿cuánto le faltaría para 90? 75, 75, 80, 90, 75. Le faltarían entonces 75, ya que 75 más 15 suman 90. Muy bien, 75 grados por acá. ¿Qué significa eso? Significa que este ángulo que está acá es igual a este, porque los ángulos externos de los rayos de entrada y salida son iguales. Entonces acá tenemos 75 grados. Muy bien. Ahora, acá se me forma la normal. Este como tal, ¿verdad? Fíjense que es un rayo que va entrando. ¿Ves? Este se llama rayo, a ver, rayo incidente. Este es el rayo incidente. ¿Ok? A ver. ¿Y cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría este rayo que va saliendo?
Porque fíjate que acá el rojo va entrando y este va saliendo. ¿Cómo se llamaría? Se llamaría rayo reflejado, ¿verdad? Ok, rayo reflejado. Vamos a colocarle RR, rayo reflejado. Está la flechita. Muy bien. Entonces, si eso es cierto, ¿cómo se llama este ángulo alfa? ¿Qué tipo de ángulo es? Este ángulo que está acá. Como está arriba del rayo incidente, entonces ese ángulo va a ser el ángulo de incidencia. En este caso lo están llamando alfa. Y este otro ángulo que está acá, ¿cómo se llamaría? El que está arriba del rayo reflejado, pues se va a llamar ángulo reflejado. Muy bien. Resulta que estos dos ángulos también son iguales. Recuerda la teoría que ya vimos hace un momento. Como estos dos ángulos son iguales, entonces yo analizo, pienso, digo, bueno, acá este ángulo completo, ¿verdad? Completo sería 180, desde acá hasta acá. Completo son 180. Ok, si completo son 180, tengo 75 y 75, esos son 150. Significa que acá me sobran 30, pero como estos dos que están acá son iguales, entonces cada uno debe salir a 15. Entonces allí completo, ¿no? 15, vamos a colocarle acá 15. 15 sería la solución de nuestro problema. A ver, ¿cómo verificamos si eso es cierto? Sum. 75 más 15, 90. Y 15 más 75, 90. En total suman 180, que es un ángulo llano. Muy bien, ¿ves? Con eso hemos resuelto nuestro problema. Ahora entonces voy a dejar para que tú resuelvas este que está acá. Ese lo vas a resolver tú. Acá entonces te toca resolver a ti. Está bien fácil. Te doy entonces, colócale pausa al video, respondes. Muy bien, muy bien. A ver, si tus respuestas han sido, a ver, rayo incidente es el que entra, es decir, B. Rayo reflejado es el que sale, es decir, A. Ángulo de incidencia, fíjate que es el que está arriba del rayo de incidencia, entonces este sería θ. Ángulo de reflexión o ángulo reflectado. Bien, ¿cuál sería el que está arriba del rayo reflejado? Entonces ese sería alfa. Muy bien, si esa ha sido tu respuesta, excelente. Muy bien, muy bien. Eso entonces ha sido todo por hoy. Muchas gracias, mucho éxito en la solución de los problemas del día de hoy.